I'd rather have Jesus than silver or gold. I would rather Saludándole en el amor del have Señor, Jesus deseando rica y abundante bendiciones than del cielo riches hacia sus vidas. Ha untold. llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de I vida would rather que hace a have nuestras Jesus almas. than Hoy houses corresponde iniciar or nuestra sección de un land. tema en 3 partes. I would rather Y el tema de esta be semana led es by his divisiones en medio de la nail-scarred iglesia. hand Divisiones en medio de la than to iglesia. be Si hay una triste realidad, of a es que cada tanto very la iglesia del Señor and be held está llamada a ser in sin un pueblo diferente, dreads un pueblo especial, donde la norma, la tónica, la dinámica viva de la iglesia debiese ser el fundamento de la unidad. Muchas veces choca con una triste y cruda realidad. En medio de la iglesia hay divisiones. Lo complejo de las situaciones es que Cristo el Señor nos presenta un principio clave, que es que la unidad va a producir crecimiento y avance. Sin embargo, la división va a generar debilidad en el pueblo. than men's applause. Es muy fuerte I lo would que el rather Divino Maestro nos be enseña, true pero es necesario to de his observar dear call. donde incluso la división llega a ser Oh, I'd causa de juicio. Have Jesus Veamos lo que el Señor Jesucristo than nos enseña como un worldwide principio fame. bien I would rather clave be respecto de true eso. to his holy San Mateo capítulo 12, than to versículos be 25. a king of Versículo a vast throne and be held San Mateo capítulo 12, versículos 25 al 26. dreads Contexto: el Señor Jesucristo Oh, I'd rather sana, have Jesus liberta a un endemoniado ciego y mudo. anything Y la gente se maravilló y se sorprendió. afford. Entonces el pueblo, el populacho, comienza a decir: ¿será este el hijo de David? Y los fariseos, como siempre, le atribuyen la obra que es de Cristo a el mismo diablo. Cristo va a hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que tiene que ver con endurecerse al accionar del Espíritu Santo y atribuir la obra de Dios al diablo. Pero él enseña un principio que quiero que meditemos. Versículos 25 y 26 dice así la palabra de Oh, nuestro I'd Dios. rather Y voy a leer en el nombre del Señor have Jesus Jesucristo. than silver Sabiendo or Jesús los gold. pensamientos de ellos, I would les rather dijo: todo have Jesus reino dividido oh, than contra sí mismo riches es asolado, y untold. toda ciudad o casa I would dividida rather contra sí misma have no Jesus permanecerá. than Si Satanás echa fuera a houses Satanás, or contra sí mismo está dividido. land. I would rather ¿Cómo pues permanecerá be su led reino? Amén. by his nail-scarred Este principio de la unidad than to en be contraparte la división lo plantea en base a una pregunta muy contundente: ¿cómo pues permanece su reino? Efectivamente, si Satanás echaba fuera a Satanás, era una Oh, I'd contraproducencia. rather Diablo se pisaba la cola solo. Y si ni el mismo diablo se divide, that ¿por this qué muchas world veces la iglesia lo hace? affords
El gran ejemplo de la destrucción en medio de la división la tenemos a partir de la misma Biblia. Cuando Israel pide rey hasta al menos 120 años, 3 periodos de 40 con los primeros 3 reyes, Saúl, David y Salomón. El pueblo de Dios fue formado a partir de los descendientes de las 12 tribus de Israel. Era un pueblo sólido, temido y tremendamente fuerte frente a las naciones enemigas. En unidad el pueblo luchaba como un solo hombre y Dios se glorificaba en medio de ellos. Pero vino el tiempo después de la sucesión de gobierno desde Salomón a el que le precedería, cuando vino el gran desastre. Se divide la nación en 2 grandes bloques y la historia comienza a tomar un cuadro muy grave. Los que estudiamos la Biblia sabemos las consecuencias. La división fue causa directa de juicio y de disciplina. Dios tuvo que corregir a su pueblo como el padre corrige al hijo rebelde. 10 de las 12 tribus que fueron al norte fueron arrasadas en los tiempos de Asiria como nación predominante en aquella zona. Y aproximadamente poco más de 100 años después le tocó al reino del sur con las 2 tribus, principalmente las tribus de Judá y Benjamín. Le tocó ir 70 años al cautiverio babilónico. Entonces, frente a la división, Dios siempre va a traer juicio y castigo, porque no es el ideal de Él. Pero cuando hay unidad en medio del cuerpo de la iglesia, en medio del cuerpo de Cristo, en medio del pueblo de Dios, hay bendición y vida eterna. El otro ejemplo muy sencillo para graficar esto, el matrimonio. Mientras el matrimonio está en unidad, hay una familia que prevalece. Pero aparece la palabra divorcio, ya sea por la causal que usted se imagine, y cada cual de la pareja comienza a caminar por su propio lado hasta el punto de la ruptura definitiva. No solo se acaba un matrimonio, lisa y llanamente se acaba una familia. Y si hay niños, sobre todo pequeños, son los más vulnerables y son las peores víctimas en estos casos. Por eso que el Señor Jesucristo les declara firmemente: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si ni el mismo diablo practica la división, siempre ha venido a mí la pregunta: ¿por qué en la iglesia hay división? Muchas veces hay quienes no se toman un tiempo siquiera para meditar, para razonar, para pedir dirección de Dios, para analizar su propia vida espiritual, y muchas veces ni siquiera atienden al consejo o como mínimo a la opinión, principalmente del pastor, y toman decisiones que más que a la corta o más que a la larga, según sea el tiempo pertinente, van a tener que darse cuenta que fueron decisiones erradas. Y algunos, no analizando, deciden marchar, esperando que Dios muchas veces respalde una decisión precipitada. Y la división comienza muchas veces soslayadamente, solapadamente, muy disimuladamente. La división comienza a trizar y a fracturar el corazón de la iglesia. Frente a estas divisiones es donde la iglesia se debilita
y nuestro enemigo cobra ventaja. Oh, I'd rather Por lo tanto, amada iglesia del Señor, than tiempo que la many iglesia vuelva a su fundamento, I would rather obediencia a la palabra, be true sometimiento a las autoridades superiores, dear que redunda en una iglesia que practica la unidad del Espíritu. than Tiene que haber un respeto what mutuo, may tiene que haber un amor genuino que fluya, be tiene true que haber una capacidad de reconocimiento de error, perdón, si el caso lo amerita. Amada iglesia, ya no es tiempo than to be a de king estar enredado en discusiones vanas y divisiones que no conducen a nada, sabiendo que el tiempo es cercano, and be held sabiendo que Cristo in ya sin retorna. No sea cosa que tomemos fatales decisiones por no pensar con Oh, I'd cordura. rather Decidamos have siempre Jesus por la unidad than y no por la división. anything Saludos de paz, that amor y this bendición world desde Longavía cada uno de ustedes. affords today.